Médico, profesor, investigador, servidor público, carpintero y pintor. Una mente prodigiosa que consiguió unir dos ciencias que parecían opuestas, la medicina y las matemáticas, para demostrar que sus innovadoras investigaciones eran correctas y tenían que ser tomadas en cuenta con urgencia. Una mente metódica que paso a paso hizo su camino hasta llegar a ser considerado el padre de la farmacología en Latinoamérica. Una mente moderna que a casi 2 décadas de su muerte sigue presente en conceptos que parecen actuales, como los medicamentos genéricos y las farmacias populares. Jorge, el doctor Mardones, una mente brillante. A mí me tocó transcribir sus memorias. Él en algún momento empezó a grabarse en un cassette, empezó a escribir un libro y dice: yo no veo cuál es el mérito de una labor que he hecho por el placer del conocimiento, porque todo lo que he hecho es porque me gusta hacerlo y no porque debiera hacerlo. El único secreto para hacer bien el trabajo es elegir lo que a uno le gusta. Para muchos de nosotros como que parecía ausente por todo su trabajo y su cantidad de tiempo fuera de la casa. Yo siempre lo sentí cerca porque en los momentos que lo necesité siempre estuvo. Contestaba siempre cosas acertadísimas y por eso se le decía, habló el Espíritu Santo. Yo sentía que la gente que conocía a mi abuelo indirectamente nos traspasaba como esa admiración. Yo me sentía como especial porque mi abuelo era el Tata, el Jorge Mardones. Es un hombre sencillo, jamás se vanagloriaba de ningún éxito, ni de ningún premio, ni de nada de eso, aunque podía compartir con uno de cómo había sido la cosa, pero sin nunca vanagloriarse. El experto en fármaco y el autor del tratado de farmacología, él no recetaba jamás remedio. Él decía: mira, mijita, tómate una aspirina y te va a andar regio. Una agüita. ¿Ah? Una agüita. Él tenía en su parcela, había plantado, tenía hierbita, entonces con una agüita de hierba solucionaba todo. Era una persona de gran conocimiento, era una persona además de gran creencia en lo que él sabía y de gran fortaleza en cuanto a seguir adelante con sus experimentos. Una persona que inspiraba bastante respeto y que toda la gente como que lo consideraba importante. Nadie se le ocurría hacer ninguna broma, ninguna lecera delante de él, porque era el personaje. Como un hombre fundamentalmente bueno, sólido, modesto y de una inteligencia fuera de serie. Jorge Mardones Restat nació el 19 de junio de 1908 en Santiago. Fue el tercero de 16 hermanos. Su padre, Francisco, era ingeniero y ocupó cargos públicos importantes como ministro del Interior, de Obras Públicas y de Hacienda. Él se encargaba del desarrollo intelectual de sus hijos. Su madre, Berta, de gran religiosidad, se dedicó con tenacidad a criar y formar a él y a sus hermanos en un hogar alegre y acogedor. Esta familia, parte de la aristocracia chilena de comienzos del siglo XX, se caracterizaba por sus largos almuerzos y comidas, en los cuales participaban diariamente todos los hijos más algunos invitados, y donde se discutían temas contingentes y profundos. Yo también tuve el privilegio de
participar de los almuerzos de los Mardones Restat. Entonces me tocaba participar de las conversaciones porque mi abuelo siempre estaba, mi abuelo y mi abuelo estaban siempre ahí. Y se discutían diversos temas, como menciona mi papá en parte de su historia o de su memoria. Y era muy apasionante, o sea, era una oportunidad de oír, yo oía nomás, estas discusiones sobre política, sobre la universidad, sobre política, sobre los problemas internacionales, etcétera, etcétera. Y él siempre nos contaba que en su casa, en su familia de origen, sus papás, cuando el hermano, el hijo, que pasaba de pantalón corto a pantalón largo, tenía derecho a pasar a la mesa los grandes. Y mi abuelo tocaba siempre temas interesantes y todos opinaban. Y cuando alguien no sabía, no había respuesta para algún tema que se estaba viendo, el menor, el que había pasado a la mesa, iba a la biblioteca, sacaba la enciclopedia y mis abuelos lo escuchaban atentamente y él leía la respuesta. Él tenía que buscar dónde estaba la pregunta y leer en voz alta la respuesta a las inquietudes que tenía la familia respecto al tema que estaban tratando. Jorge estudió en el Liceo Alemán, donde se acrecentó su deseo de estudiar lo desconocido. Gracias a que sus profesores de ciencias hacían experimentos en clases, Jorge comenzó a interesarse en ese campo y a dejar de lado las matemáticas, que era el camino lógico planteado por su familia de ingenieros. Él recuerda con mucho afecto y como con mucho agradecimiento a los profesores de cada una de las asignaturas, como profesores que se manejaban en un 100% con cada una de las materias y las transmitían de tal manera que los alumnos se motivaban y no necesitaban ni psicopedagogo, ni tenían déficit atencional, ni nada, solamente con el solo hecho de la experiencia afectiva y personal directa con el profesor, tenían una motivación y aprendían muchísimo. Con tan solo 15 años, Jorge se graduó con honores en 1923. Al año siguiente, Jorge entra a estudiar medicina a la Universidad de Chile. Mientras estudiaba medicina, Jorge tuvo un encuentro fundamental para el resto de su vida. Conoce a Eduardo Cruz Coque, un joven médico que había sido designado para la cátedra de Química Fisiológica. Eduardo estimulaba la investigación científica y lo recibe como ayudante. Y él dice, debo haber sido muy curioso ya en aquellos años, cuando iba a entrar a estudiar medicina, y quizá unía a una curiosidad insaciable la capacidad de asombro frente a los hechos de la naturaleza, condiciones que juntas constituyen la base de lo que se ha de denominar libido sciendi, es decir, el placer de conocer algo antes desconocido, característica que constituye lo esencial de la mentalidad de un hombre de ciencia. Yo lo conocí como los ayudantes de mi papá en una cosa que mi papá creó que se llamaba las tardes de los sábados. Todos los sábados se reunían en la casa nuestra, tomaban té y después se sentaban en una biblioteca que había ahí, este grupo de ayudantes, a hablar por supuesto, las cosas del laboratorio, pero también del mundo y de lo que venía y de la política y de filosofía y de todo. Tenían una relación muy próxima porque, sobre todo, una gran admiración mutua. Mi padre siempre creyó que la matemática era fundamental en biología, que sin matemática no había biología, y siempre creyó que la biología y sobre todo la química eran ciencias esencialmente dinámicas, que su ser era ser dinámico. Y Jorge practicó eso. Entonces había entre ellos una gran comunión de ideas, de pensamientos, no solamente en términos científicos, sino en términos humanos y en términos de comprensión de lo social. En 1931, Jorge se tituló como médico cirujano con distinción máxima y comienza a hacer trabajos de laboratorio con Cruz Coque. 2 años más tarde se casa con Selmira Acevedo, la Rusia, y tienen 6 hijos. Me acuerdo que cuando yo quería conversar algún tema con él,
le decía, te acompaño a ver enfermo. Entonces salíamos en auto a ver enfermo, juntos. Entonces, ya sea porque yo quería conversar con él sobre algún tema de mi estudio, ese tiempo estaba en el colegio yo, u otro. Y entonces, claro, partíamos a ver enfermo, y lo que me llamaba la atención, y que después lo procesé, es que yo tenía que llevar algo para leer, porque en el fondo estaba, las visitas a los enfermos eran visitas de 1 hora o más. Yo estaba muy mal, tan mal que suponían que no iba a amanecer. Y llegó Jorge a verme y sin hacer aspavientos mayores, tomó una silla, se sentó al lado de la cama y me tomó la mano, sin decir nada. Simplemente me tomó la mano. Y me la tuvo tomada, debe haber sido mucho más de 1 hora, no sé si fueron 2. Fue un tiempo largo, en un silencio completo y en una gran inmovilidad. Pero yo sentí esa fuerza que tenía él, que era una fuerza anímica muy grande, y me sentí muy bien, me sentí relajada, me sentí acompañada, me sentí bien. Y ahí supe que una mano fuerte es muy importante en la vida. A pesar de la vocación social presente en el trabajo de un médico cirujano, lo que más llamó la atención de Jorge fue la farmacología, ciencia experimental en aquellos años. Por consejos de Cruzcoque comienza a estudiar solo y de manera autodidacta, hasta convertirse en un experto en la materia y sin necesidad de perfeccionarse en el extranjero. El caso de mi papá yo no sé, su maestro fue Cruzcoque y yo creo que fue un autodidacta. O sea, al fondo, la verdad es que tampoco existía en ese tiempo el acceso que uno tiene hoy día a la información y a los textos, qué sé yo. O sea que deben haber sido, llegaban libros o revistas con cierta demora y él los procesaba y los digería. Yo creo que este deseo vehemente de conocer lo desconocido es lo que a él lo llevó a optar por la práctica científica más que de atención al paciente. ¿Por qué? Porque la actividad exploratoria del científico no solo tiene que ver con lo que a él le impresiona en los sentidos, sino que también descubrir las causas y lo que determina lo que va ocurriendo en el mundo. Y en ese sentido él era como, tenía hambre de conocimiento y de descubrir. El doctor Jorge Mardones se consideró importante porque es el primero que empezó a poner estadísticas en experimentos en el cual uno usaba un medicamento para cambiar una función en un animal y él podía hacer varios experimentos y determinar si era verdad o no era verdad lo que se estaba encontrando en base a estadísticas. Y yo creo que eso fue una misión importante para él desde el punto de vista de la farmacología. En 1941 es nominado profesor titular de farmacología de la Facultad de Medicina. Luego, en 1949, la universidad establece el Instituto de Investigaciones sobre Alcoholismo para formalizar el trabajo que él, sus colaboradores y profesionales de otras disciplinas realizaban en esta problemática. Posteriormente, en 1957, gracias a su empuje y sobre la base de la actividad desarrollada por Jorge y sus colegas, la Universidad de Chile crea el Instituto de Farmacología, el que bajo su dirección se transformó en la cuna de esta disciplina en el país. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber ido con él al laboratorio y verlo, llegaba y se ponía su delantal blanco y me llevaba de la mano a ver sus jaulitas donde estaban las ratas.
y que yo a esa edad encontraba que era como tan raro. Uno le tiene miedo a las ratas y él se manejaba maravilloso con sus ratas, casi como que les tenía nombre. Las ratas son consideradas la tercera familia de Jorge Mardones, luego de los miembros de su hogar y de su laboratorio. A fines de los años 40 comienza su trabajo con el alcohol, un nutriente y una droga al mismo tiempo. En principio quería comprobar que el consumo voluntario de alcohol tenía una causa nutricional. Le gustaba la nutrición entonces, y la bioquímica, y decidió hacer una investigación, ver qué nutrientes podrían influir en el consumo de alcohol. Eso era como algo que él tenía ganas de saber. Tú tienes ratas que a los más o menos 3 meses de edad se les pone frente a una probeta, un tubo que tiene alcohol y agua, y otro tubo que tiene agua. Y ves que cuánto alcohol o cuánto agua los animales consumen en 24 horas. Entonces ahí puedes decir tú y después decir cuál es el peso del animal, entonces ver cuánto bebían. Él dice que de alguna manera cuando iba investigando, iba descubriendo las influencias, por ejemplo, del apetito al alcohol en las ratas y por lo tanto en el ser humano, él descubría que había muchas ratas que optaban por el alcohol versus el agua, lo mismo que el ser humano. Entonces empieza a cruzar las que no consumen con las no consumidoras, empieza a separarlas y llega a tener como 2 grupos diferentes de ratas. Entonces esto es un cuidado genético de mucho tiempo. Cuando empezó a notar que eso ocurría en ratas y en generaciones de 2 ratas que preferían el alcohol con las que no preferían el alcohol y preferían el agua, los hijos que iban naciendo, las crías de esas ratas, y seguían prefiriendo el alcohol versus el agua. Una de las frases que más le repetía Eduardo Cruzcoque a Mardones era: maestro no es el que más sabe, es el que más ve. Hasta ese momento las ratas siempre se estudiaban en jaulas comunes. Lo que hizo Jorge fue aislar a cada rata en una jaula individual y observar qué tipo de comportamiento tenía con el alcohol. Y eso fue lo que hizo Mardones, fue criar animales entre los que no les gustaba beber y entre los que les gustaba beber, y crió 2 cepas de animales, la UCHB, Universidad de Chile B, bebedoras, y la Universidad de Chile A, abstemias. En este momento, después de algo de 80 generaciones, estas cepas beben 1,5 botella de whisky al día, más o menos equivalente por 70 kilos las bebedoras y casi nada las abstemias. De modo que es la primera persona en el mundo que demostró que la propensión a beber alcohol era genética, que podía transmitirse de padres a hijos. Y como a la 7ª generación de ratas quedó claro. Eso hizo unos cálculos estadísticos y quedó establecido de que sí había un factor genético. Y fue el primero en el mundo que en el año 1952, pudo decir: en el alcoholismo hay un factor genético que se transmite de padre a hijo. Porque antes era, bueno, el que era alcohólico no era un enfermo, sino que era mala costumbre nomás. Influido por la vocación de servicio público de su padre y de su mentor Cruzcoque, Jorge participó en la definición de importantes políticas públicas desde muy joven. En 1950 fue llamado a integrar el gobierno de González Videla como ministro de Salubridad y Previsión Social. Posteriormente, el Partido Conservador Social Cristiano, del cual era parte, lo eligió presidente, y como tal le correspondió presidir la Federación Social Cristiana, que además la integraban la Falange Nacional y otros partidos de centro. Este fue el origen del Partido Demócrata Cristiano. Cuando Jorge fue ministro de Salud, logró hacer una cosa que era muy importante: creó el Sistema Nacional de Salud que hay hasta ahora. Ahora, lo hizo en un minuto en que no había políticas al respecto, de manera que de alguna manera él inventó una política de salud a través de este sistema que hizo. El hecho de ser creador como ministro de Salud del Servicio Nacional de Salud lo pone en una estatura continental
es lo más importante que se ha hecho en América Latina. Él soñó con hacer el formulario nacional y los medicamentos que ahora se llaman genéricos. Él me dijo a mí, sabes que yo voy a luchar por esto, porque los pobres no se pueden enfermar. Y él preside la comisión en que formula esta propuesta del Formulario Nacional de Medicamentos. Yo quiero decir que esta idea que es genial de decir cuáles son los medicamentos indispensables para una sociedad determinada y que deben estar disponibles a un precio relativamente bajo, en fin, porque todo esto también llevó política de precio, etc., tuvo un impacto a nivel mundial. Además de la ciencia y las políticas de salud, dos pasiones cautivaron al Dr. Mardones toda su vida: la pintura y la carpintería. Él era realmente multifacético, porque no solamente el arte, sino que a él le gustaba la carpintería. Era habitual que si había que martillar, él estaba ahí martillando. Y muchas veces uno se dice, ¿Prof. Mardones dónde estará? Y uno ya toc, 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 y estaba arriba martillando o con serrucho en mano, feliz y contento con los carpinteros. Era un gran pintor. Él lo primero que echaba cuando se iba de vacaciones al lago Ranco era su maletín con sus pinceles y sus pinturas, y se iba por días enteros al campo con su overol a pintar. Y después hacía los marcos de los cuadros para poner estos mismos cuadros, él hacía los marcos. Los muebles de su casa en una gran parte los hizo él, la casa que tenía allá en Los Dominicos. La biblioteca, son todas de madera hechas por él. Y tenía un taller de carpintería impresionante por el orden y la belleza, porque en una muralla usted veía todo lo necesario, cada cosa en su lugar, y era muy estético. Y él entonces en sus horas de ocio se entretenía en eso. Una fuente de inspiración que acompañó su vida fue su profunda religiosidad. Una forma de cultivarla era creando espacios de recogimiento en el jardín de las casas que habitó. Bueno, entonces de ahí viene que don Jorge, en cada casa donde ellos vivieron, en Almirante Pastene, después una parcela en Los Dominicos, en todas partes lo primero que él hacía era construir una gruta a la Virgen. O sea, no era un beato, nunca lo vi golpearse el pecho, ni era fanático, pero era muy profundo en su religiosidad y tenía una fe sólida, fuerte. Yo creo que yo creo que mi padre no tenía ningún conflicto entre religión y ciencia. Nunca lo oí hablar de un conflicto. O sea, para él, la ciencia era la forma de comprender mejor la naturaleza, el ser humano, etcétera, etcétera. O sea, una forma de comprender mejor algo que había sido creado, o había evolucionado. Jorge tuvo oportunidad de participar en numerosos congresos científicos y acoger invitaciones de universidades y centros de investigación en diferentes países, así como integrar comisiones de expertos convocadas por organismos internacionales. Hasta avanzada edad mantuvo estos vínculos, junto con su trabajo en el laboratorio al cual asistía diariamente. Al final de su vida, los viajes que él hacía solo, ya nosotros, los hijos, pensamos que no era conveniente que lo hiciera solo, entonces siempre lo acompañaba uno de los hijos, para cualquier cosa que pudiera hacer. Entonces mi hermana lo acompañaron, yo lo acompañé en uno solo. Y de ese viaje, bueno, cada uno tiene recuerdos distintos, ¿eh? Era distinto en los viajes, es cierto, se comportaba distinto, era como mucho más, qué sé yo, sociable, le gustaba más hacer cosas que no hacía normalmente. O sea, no era que saliera a comer afuera cada 2 o 3 meses, nunca lo hacía, pero allá sí comía en lugares, hacía cosas que no hacía. Siempre estaba muy atento e intervenía en los temas, siempre dando como alguna opinión, alguna observación en que juntaba lo que se estaba dando ahí con otras temáticas, así como un poco que vienen de otro conocimiento científico, que siempre aportaba algo.
El multifacético Dr. Mardones Restat fue cosechando elogios desde muy temprana edad, graduándose con honores del Liceo Alemán y recibiendo el premio CLIN, otorgado por la Sociedad Médica de Santiago al mejor egresado de la promoción de 1930 en la Escuela de Medicina. Con el tiempo, sus investigaciones y sus aportes a políticas públicas recibieron importantes distinciones, entre las que destacan el Premio Nacional de Ciencias en 1977, el Premio Jelinek Award, establecido para destacar a quien hubiese realizado las más importantes contribuciones al estudio sobre el alcoholismo a nivel mundial. Recibió también el Premio Panamericano Abraham Horvitz por su contribución a la salud pública. El doctor Mardones dejó una herencia que decía: hay genética en el hecho de que hay ciertos animales o tal vez personas, que lo hizo otra gente después, con humanos, que transmiten genes que hacen que el alcohol sea más agradable o menos agradable. Creo que eso es su contribución mayor. Por esta función, por esta labor que él hizo muy importante en el mundo, de indicar el factor genético del alcoholismo, es que tuvimos un congreso del alcoholismo mundial. El doctor Mardones falleció 2 semanas antes de este congreso. Él cumplía 90 años y el mundo estaba celebrando los 90 años de Jorge Mardones Restat. Fíjate, publicamos un libro sobre el alcoholismo unos 20 años antes de eso. Yo tenía 30 años de diferencia con él y poderlo haber tenido hasta los 90 años vivo y siendo papá, porque realmente conmigo y yo creo que con todos fue papá hasta el último día. Al final de su vida uno podría decir que más que un científico, un poco genio, un genio en muchas de sus áreas, una mente muy brillante, uno podría decir que también es un sabio, es de alguna manera alguien que, como los filósofos, que se hizo preguntas en un inicio, que le importa el mundo, el fenómeno naturaleza, el fenómeno humano, y que como que no descansa hasta encontrar respuestas y poder poner al servicio esos descubrimientos, esos conocimientos, al servicio de la humanidad. Jorge Mardones Restat falleció el 3 de noviembre de 1998. Sus cepas de ratas se siguen estudiando hasta el día de hoy. Creador del Servicio Nacional de Salud, precursor de las farmacias populares y padre de la farmacología en Chile. Jorge Mardones Restat, una mente brillante.